Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprenden sobre blockchain, sobre criptomonedas y sobre algo más. El día de hoy vamos a tener una pequeña clase sobre inteligencia financiera básica y necesaria para sobrevivir a la situación actual. Así es que no se muevan porque comenzamos. El Ministerio de Salud de China informó el jueves pasado que la cifra de contagios alcanzó los 29.754 nuevos casos, por encima de los 28.973 detectados a mediados de abril, cuando Shanghái se encontraba en pleno confinamiento. Esta semana, los mercados seguirán de cerca lo que suceda en China porque el impacto que podrían tener los nuevos confinamientos sobre la economía mundial son realmente impredecibles. Los mercados siguen atentos a lo que ocurre en China y los inversores intentan prever lo que hará la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de diciembre con la tasa de interés de referencia, es decir, si la subirá a 50 o 75 puntos básicos. Es cierto que la fluctuación de los precios se genera por las fuerzas de oferta y demanda que se registran en las negociaciones de cualquier activo, independientemente del tipo de activo que este sea, es decir, bien si son activos tradicionales, por ejemplo todo lo relacionado con la bolsa, o si son activos digamos no tan tradicionales, más relacionados con todo el mundo blockchain. En última instancia, esto se traduce en el volumen negociado, como cúmulo de operaciones realizadas en relación a alguno de estos activos. Por supuesto, el tamaño de las operaciones es un factor a tener en cuenta. Tal vez hasta aquí todo suene un poquito enredado y un poquito técnico, pero para ejemplificarlo e ir aterrizándolo un poco más, podemos imaginar que si el mercado fuese una gran piscina de natación, por supuesto no tendría el mismo efecto sobre el agua el movimiento de una sardina que el de una ballena, en este caso tal vez el de un niño a el de un adulto corpulento. Entonces lo anterior se traduce en que dentro del mercado de activos siempre importará el tamaño de los movimientos. Es decir, es distinto que una persona mueva algún par de millones en relación a la compra de acciones de una empresa o a la compra de algunas criptomonedas a que, por ejemplo, alguna gran empresa como Apple, Microsoft o, por qué no, Elon Musk compren millones y millones de acciones o activos de alguna criptomoneda en específico. Por supuesto, eso puede influir en que el valor de esa acción o de esa criptomoneda pueda subir o bajar dependiendo del volumen de movimiento. Por lo tanto, medir y entender la intención real detrás de la actividad de los grandes operadores da un valor agregado fundamental al momento de tomar decisiones en cuanto a comprar o no una acción o una criptomoneda, ya que los activos tienen una tendencia relacionada con la actividad de compra o venta de ellos. Sin embargo, para nosotras, las personas de a pie, por llamarnos de alguna manera, que no estamos acostumbrados a mover exuberantes cantidades de dinero a diario, hay algunos consejos mucho más sencillos a seguir si queremos sobrevivir a la situación económica actual. Es decir, está bien aprender todo esto relacionado con la compra de acciones o criptoactivos en general, sin embargo, empecemos por algo mucho más básico. Para sobrevivir a la situación actual, lo primero que hay que adquirir es inteligencia financiera. Y por ello, aquí en Criptoaprendizaje les ayudaremos con algunas sugerencias básicas. Cabe aclarar que lo que decimos aquí en el canal no son consejos de inversión ni asesoramiento financiero. Simplemente son la opinión de quien les habla, que por supuesto procura aplicar este tipo de ideas en su diario vivir. Entonces, cuando nos referimos a inteligencia financiera, básicamente hacemos referencia a una manera inteligente de usar el dinero que adquirimos. Por lo tanto, como se acaba de mencionar, lo primero será administrar nuestro dinero de manera consciente. Es decir, distribuyéndolo en porciones que, por ejemplo, podrían ser 50% a necesidades básicas como pago de arriendo, pago de comida, pago de transportes, vestimenta, entre otros. 20% a ahorro, que será nuestro dinero líquido para poder usar en cualquier caso o situación de emergencia o en cualquier eventualidad que no hayamos previsto. Un 20% adicional a inversión. Recuerden que la inversión es muy importante y es fundamental, ya que con base en ello podemos crear nuevas fuentes de ingresos independientemente de que pensemos en que estas sean ingresos pasivos o ingresos activos. Y por supuesto, el 10% restante que sea de libre uso o de libre destinación. Sabemos que es fundamental el ocio y la diversión para hacer de nuestros días más amenos. Entonces, en resumen, tenemos que del 100% de nuestros ingresos podemos, si nos es posible, sería bueno distribuirlo en 50% en necesidades, 20% en ahorro,
20% más en inversión y el 10% restante de libre uso. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que la mayoría de personas en nuestra cultura estamos acostumbrados a adquirir las cosas a través de la deuda. Sin embargo, hay que hacer una aclaración en cuanto a que existe deuda buena y existe deuda mala. La deuda mala, lastimosamente, es la que la mayoría de personas tienen, y es esa deuda que nace simplemente de comprar caprichos o de darnos gustos, pero que al final no nos retorna nada de nuestra inversión. Por ejemplo, actualmente que se está hablando tanto del mundial, la deuda mala sería esa deuda que adquieren muchas personas para adquirir un televisor gigante donde ver todos los partidos. Es decir, al final el televisor no les va a devolver nada de lo que invirtieron en él. Sin embargo, la deuda buena, por el contrario, es esa deuda que adquirimos o que nace para crear futuras fuentes de ingreso. Por ejemplo, las personas que se endeudan para adquirir un carro que van a poner, no sé, a trabajar en Uber o que lo van a alquilar, o las personas que se endeudan para adquirir una casa o un apartamento que van a arrendar y de la cual van a recibir rédito. Igualmente, deuda buena también podría catalogarse a las personas que se endeudan para montar un negocio o una empresa y que por supuesto les retorne la inversión inicial y muchas más ganancias. Bien, ahora que hablamos de algunas ideas básicas sobre inteligencia financiera, déjame decirte que si eres una persona a la cual se le van todos los ingresos pagando su deuda mala, podría ser aconsejable que empieces a procurar cambiar esos hábitos y así transformar esa deuda mala tal vez en deuda buena, e igual empezar a distribuir los ingresos tal vez de una manera más inteligente, en la que si bien cubra las necesidades, también se deje un porcentaje de ahorro para los imprevistos, ya que nadie está exento de ellos, igualmente para inversión y poder crear nuevas fuentes de ingreso, e igualmente por supuesto el porcentaje de libre uso para que puedas disfrutar tus días de una manera cómoda y sin preocupaciones. Hasta aquí solo algunas pequeñas sugerencias sobre cómo empezar a adquirir inteligencia financiera necesaria y fundamental para sobrevivir a la situación económica actual. No olvides suscribirte, comentar, darle like y por supuesto compartir la información. A ti no te cuesta mucho, pero nos ayudas un montón. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente video. Chao.